Bueno, pues si os parece, vamos a ir dando comienzo. Nada, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa del IDEPA sobre la nueva convocatoria de ayudas a la movilidad de recursos humanos entre empresas y centros de conocimiento para la realización de proyectos de investigación industrial en Asturias. Comentaros también que hemos iniciado ya la grabación de esta jornada y que tanto el vídeo y las presentaciones las colgaremos en la web del IDEPA y en nuestro canal de YouTube al finalizar la jornada. También os haremos llegar la información por correo electrónico. Intervendrá, en primer lugar, Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias. En segundo lugar, Jaime Fernández Cuesta, responsable del área I+D+I empresarial del IDEPA, que os contará al detalle todo tipo de proyectos, acciones subvencionables, sectores, cuantías y requisitos y obligaciones de estas ayudas. Y cerraremos la jornada con la intervención de Eva Pando, directora general del IDEPA. Podéis realizar las preguntas que consideréis oportunas a través de este chat y las iremos contestando, como siempre, al final de la jornada. Sin más, damos comienzo cuando quieras, consejero. Buenos días, un placer. Buenos días. Nada, el placer es mío de estar en jornadas como esta, ¿no? Donde anunciamos pues una nueva línea, una nueva iniciativa. Una iniciativa que se enmarca dentro de un elemento clave para nosotros, ¿no? Que es el incentivo de la movilidad entre el personal científico-tecnológico, pero siempre teniendo en cuenta esa bidireccionalidad academia-industria, industria-academia. Y en ese sentido es como nace este piloto. Tal vez estemos muy acostumbrados a pensar en que la I+D+I es una cosa lineal, pero ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, yo cada vez me doy cuenta que lo raro es que sea lineal, lo raro es que el proceso eh, acabe, ¿no? O sea, comience una generación de conocimiento, pase por un desarrollo y acabe en un nuevo producto. Es decir, eso ocurre, pero bueno, podemos decir que ocurre una cada 10 de las veces, ¿no? Lo más normal es que estos procesos innovadores surjan desde el lado de la demanda. Bueno, pues en este mix de cosas consideramos interesante esta movilidad, que nuestro principal activo, que al fin y al cabo son los científicos, los tecnólogos, que se muevan entre academia e industria, entre industria y la academia, que probablemente sea lo más novedoso de esta convocatoria, y sobre todo lo que estamos haciendo es que sea el tejido productivo el que mueva ficha, el que sea proactivo, el que decida si pues ante una demanda o ante algo tecnológico que eche en falta, si decida pues mover a alguien de la industria a un grupo de investigación o viceversa, que vaya a los centros de investigación, a la universidad y vea dónde tiene eso que le puede ayudar, ¿no? en su proyecto. Esto lo va a explicar muchísimo mejor Jaime que yo os doy solo esta visión por encima. Bueno, yo creo que con esta vía bidireccional, sobre todo lo que haremos será estrechar vínculos, estrechar vínculos favoreciendo la transferencia de conocimiento, favoreciendo que ambos ecosistemas se conozcan aún más, ¿no? Ya no vale eso decir de que tal o cual está de espaldas a tal o cual, ¿no? O sea, lo que queremos es que no lo estéis, que fluya esos activos. Y bueno, como digo, no deja de ser un piloto, vamos a ver cómo funciona. A partir de ahí evaluaremos si es una línea donde debamos de crecer o no. Vamos a ver, hombre, a mí me gustaría que esto que fuese a más. Y bueno, yo tampoco quiero añadir mucho más, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo final es que con este tipo de convocatorias, con este tipo de nuevas iniciativas, impulsemos la transferencia de conocimiento, bien sea desde el lado del conocimiento puro y duro en la academia o bien sea desde el lado de la empresa, ¿no? De lo que demanda la empresa, y sobre todo que poco a poco se vayan incorporando todos estos avances tecnológicos que ya vemos que vienen por todos los lados a nuestro tejido productivo, a nuestra industria, ¿no? Y que al final redunde en lo que todos queremos, que es que nuestro tejido productivo sea cada vez más innovador de mano de nuestros principales centros de generación de conocimiento. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejero. Pues cuando quieras, Jaime. Buenos días. Voy a lanzar la presentación. Si se ve. ¿Se está viendo ya, Isabel? Sí, se ve. Perfecta. Vale.
Pues nada, como ya adelantó el consejero, es una nueva línea, un nuevo programa que hemos lanzado este año como un piloto, a ver si esperamos tener éxito, cuyo objetivo principal es ese movimiento de personal, ese movimiento de talento entre la ciencia y la industria. Pero siendo ese el objetivo principal, no tenemos que olvidarnos que esta convocatoria lo que pretende es que se realicen proyectos de investigación industrial, que exista esa movilidad entre centros y empresas, y también que haya una transferencia de conocimiento. Obviamente ese intercambio es para la transferencia de conocimiento entre la industria y estos centros generadores de conocimiento. Estos centros, bueno, tenemos aquí en la presentación un poco la definición de qué centros son. Los que estáis habituados a ir a nuestras convocatorias de proyectos de I+D son esos centros que pueden ser subcontratados para hacer estudios de viabilidad o también para los proyectos que realizan externamente al 100% los centros. Es la misma definición, que son organismos y entidades públicas de investigación, tipo universidades públicas, los centros tecnológicos, la red de centros tecnológicos asturianos o otros centros tecnológicos. También podrían participar aquí universidades privadas que hagan actividades de I+D y entidades sanitarias vinculadas al Sistema Nacional de Salud, institutos de investigación biomédica y otras entidades públicas y privadas que sean sin ánimo de lucro y cuyo objetivo sea realizar actividades de I+D y facilitar la transferencia de conocimiento. Como avanzaba, el planteamiento es desarrollar proyectos de investigación industrial que requieran que estos proyectos tienen que ser relevante la transferencia de conocimientos y que se realice mediante la movilidad de personas. Esa movilidad de personas, por eso tenemos dos modalidades de proyectos. Pueden ser los que llamamos de modalidad 1, que sea la estancia de personal de la empresa en ese centro de conocimiento, en ese centro tecnológico, en esa universidad, que personal, trabajadores, investigadores que trabajan en la empresa se desplacen y realicen el proyecto in situ en la universidad, pero sería personal propio de la empresa. Y la modalidad 2 es que sea ese centro de conocimiento, esa universidad, centro tecnológico, la que desplace a una persona o a dos, bueno, dependiendo del proyecto, pero que desplace recursos humanos a la propia empresa y que en la propia empresa sea donde se desarrolle ese proyecto de investigación industrial. Bueno, aunque hay unos límites de total de subvención por empresa, una empresa puede presentar varios proyectos y también en un único proyecto no hay por qué mover solo un investigador, se podrían mover a 2 investigadores o más. Pero bueno, como hay un límite que explicaré más adelante, que ninguna empresa puede llevar más del 25% del presupuesto, que son 50.000 euros de subvención, pues eso no llevaría a llevar muchos proyectos ni mucha gente, ¿no? Sería como máximo 2 o 3 proyectos por empresa. Bueno, ¿qué requisitos? Esta convocatoria realmente lo que pretende es esa movilidad de recursos humanos, pero es para el desarrollo de proyectos de investigación industrial, con lo cual está enmarcada en las mismas bases reguladoras que tenemos el resto de convocatorias de I+D en el IDEPA, la de proyectos de I+D, la que tuvimos de empresas tractoras, teníamos también la de centros de I+D, etcétera, ¿no? Utilizamos las mismas bases reguladoras que ya se publicaron en el 2017 y los requisitos son generales, en general son los mismos. Beneficiarios, pequeñas pymes o grandes empresas, hay un requisito de que al menos tienen que tener un trabajador a tiempo completo o equivalente. No serían beneficiarios de estas ayudas las comunidades de bienes, sociedades civiles, asociaciones, en general ninguna entidad sin ánimo de lucro y tampoco empresarios individuales. También, bueno, el requisito de todas las ayudas de que no podemos subvencionar empresas en crisis o en supuesto de disolución. Los proyectos que se presentan, como está cofinanciadas estas ayudas con FEDER, pues, y son de I+D, tienen que estar alineadas con la estrategia de especialización, la RIS3, en el futuro, que estamos ahora muy avanzados en la nueva S3, pero este año la que está en vigor es la RIS3, tienen que estar encajados dentro de la RIS3.
como todas las ayudas, como en general todas las ayudas y las acogidas al marco de exención, los proyectos, muy importante, tienen que iniciarse con posterioridad a la fecha de solicitud. No puede estar un proyecto iniciado. Ser muy cuidadosos en esto, que todos los años en diferentes convocatorias tenemos algún problema. El proyecto, como muy pronto, se puede iniciar al día siguiente que presentéis la solicitud en el IDEPA. Perdonar, me fui. Bueno, como todas las convocatorias del IDEPA, tienen que presentarse las solicitudes vía telemática. La fecha de finalización es el 10 de septiembre a las 2 horas. Insisto mucho siempre, no presentéis por favor el día 10 de septiembre. Intentar presentarlo un día antes, por lo menos, porque en todas las convocatorias, sobre todo en las últimas que tuvimos de proyectos de I+D, que se presentaban muchos proyectos, el último día nos llama alguien que tenía un problema con el DNI electrónico y que no le funcionaba y no sé qué, y eso en una hora, en media hora no se puede solucionar. O otros que 5 minutos antes les falló no sé qué y pasó a las 2:05. Entonces ya no pudimos admitir la solicitud. Siempre tenemos algún disgusto con esto, por lo cual siempre insistimos mucho en que no presentéis el 10 de septiembre. Intentar presentarlo el 9, por favor. Si no está completo, si falta algo, presentar la solicitud el 10 con todo lo completo que podáis, el 9, perdón, y luego el 10 a última hora ya presentáis eso, no esperéis a la subsanación. Pero por favor, intentad no presentar la solicitud el 10, que con este tema telemático, pues si hay algún problema, falla algo, siempre se nos está quedando alguna solicitud fuera. La duración de esas estancias, que puede ser una persona, pueden ser más, tiene que ser como mínimo de 3 meses y como máximo 12 meses. Y también los proyectos, el total del proyecto tendría que finalizar en principio antes del 31 de diciembre del 22. O sea, el proyecto podríais empezar al día siguiente de solicitar. Si solicitáis mañana podríais empezar a trabajar y tendría que tener una fecha de finalización como muy tarde, el 31 de diciembre del 22. Como en todas las ayudas está previsto las prórrogas y demás, si a lo largo del proyecto hubiese cualquier contingencia que no os diese tiempo a acabar en este plazo, podríais pedir una prórroga por la mitad del tiempo inicialmente previsto. Estas ayudas, como ya comenté antes, están cofinanciadas con FEDER, lo cual tiene unos requisitos de publicidad, que tenéis que tener un cartel en vuestras instalaciones que es haciendo alusión a este proyecto, y también hacer mención en vuestra página web a que tenéis un proyecto con el título y cofinanciado con FEDER, etcétera. Y también el requisito de tener una contabilidad separada, que para este proyecto tengáis un código contable y todos los gastos que vayáis asignando a este proyecto tengan un código específico, de tal forma que haya una pista de auditoría, que cuando llegue un auditor posterior pueda, para cada uno de los proyectos que tenéis subvencionables, sacar y comprobar que esas imputaciones son a ese proyecto y no haya una doble imputación de una factura a dos proyectos diferentes cofinanciados. Bueno, la RIS3, esta es la transparencia que pongo en todas las convocatorias. Como comentaba ya, este año ya va a finalizar. Teníamos los 6 campos de especialización que venimos comentando siempre: el polo industrial del acero, el polo de la salud, materiales avanzados y sostenibles, nuevos modelos de producción, mercados agroalimentarios, suministro y tecnologías para redes, que es lo que estáis habituándoos y venís en todas las convocatorias encajando todos los proyectos en alguna de esas temáticas, en alguno de esos tópicos especializados. Y este año hemos sacado de la RIS3 que teníamos el campo de hibridación. Era un campo que ya venía recogido en la RIS3 en 2 temáticas: arte, cultura, ocio y turismo, y en biodiversidad, que no habíamos sacado porque no veíamos interés, porque no había propuestas, pero al elaborar la nueva S3 hemos visto el interés que tiene, y como ya estaba recogido en la anterior RIS3, lo hemos sacado este año, y este año en todas las convocatorias también podrían presentarse proyectos en este ámbito.
El presupuesto que tenemos este año para la convocatoria es de 200.000 euros y con una posible ampliación, si nos sobrase presupuesto de otras convocatorias, de 150.000 euros más. Y la intensidad de ayuda es la que nos fija el marco, son proyectos de investigación industrial y los que nos permite el marco de ayudas a la I+D es esto. Para pequeñas empresas la intensidad va a ser del 70%, para medianas del 60% y para grandes del 50%. Como avancé antes también, una empresa no podría llevar de subvención, no de proyecto, de subvención no podría llevar más de 50.000 euros entre los diferentes proyectos que presente a esta convocatoria, con lo cual podría presentar 2 proyectos, pero bueno, tiene siempre ese límite de que no podría de subvención llevar más de 50.000 euros. ¿Qué tipo de costes serían subvencionables? Pues son un poco diferentes de modalidad 1 a modalidad 2, porque en uno se desplaza la persona, en modalidad 1, la persona de la empresa al centro, y en el otro es personal del centro que va a la empresa. Modalidad 1, que es una persona un investigador de la empresa que va a desarrollar el proyecto de investigación industrial en el centro de conocimiento. ¿Qué requisitos tiene que tener ese personal propio de la empresa? Tiene que ser personal de los grupos de cotización 1 o 2, tiene que tener titulación universitaria y tener al menos 2 años de experiencia investigadora, que puede ser en centros fuera o en la propia empresa, en su propio departamento de I+D. Dentro de esos gastos de personal, además del sueldo y todos los costes de seguridad social, etcétera, que soporte la empresa, también se pueden imputar en gastos de viaje y alojamiento de esa persona desplazada al centro. Se pueden imputar esos gastos que luego hay que justificar, no como directos, sino habría que justificar esos costes de viaje y de alojamiento, de desplazamiento al centro de conocimiento. Y esta partida de gastos de personal tiene que ser al menos el 75% del proyecto. Puede llegar a ser del 100%, pero como mínimo tiene que ser del 75%. Y en el otro hueco, en el otro 25%, se pueden imputar gastos que facture ese centro de conocimiento. A lo mejor en esa estancia para desarrollar el proyecto hay amortización, hay algún gasto de amortización de equipos, de materiales, etcétera. Entonces, ahí podría, a través de una factura, el centro de conocimiento lanzar una factura a la empresa y eso sería subvencionable, siempre con esos límites, que esa subcontratación no podría ser de más de 15.000 euros y no podría ser como máximo, el tope máximo es el 25% del proyecto presentado. Aquí el core, lo que queremos subvencionar principalmente es ese movimiento de personal, de recursos humanos al centro de conocimiento. Pero obviamente puede haber otros gastos que se ocasionen con el desarrollo del proyecto y es ahí donde podrían imputarse hasta esos 15.000 euros o hasta ese 25%. En los proyectos de modalidad 2, cuando es un investigador de la universidad, de un centro de conocimiento, el que se desplaza a la empresa y desarrolla el proyecto en la empresa, pues además de esos gastos de colaboración externa, de ese desplazamiento, la empresa también podría imputar gastos que tenga en el desarrollo del proyecto. Podrían ser gastos de amortización de equipo, otro personal de la empresa que apoye en esa investigación o consumo de materias primas, suministros, consumibles, etcétera. Puede haber ese tipo de gastos que no podrían en ningún caso superar el 25% del proyecto. Y luego la colaboración externa, que es el desplazamiento de ese personal científico de los centros de conocimiento a la empresa, tiene que ser al menos el 75%. O sea, en este proyecto tendría que haber una subcontratación como mínimo del 75% al centro tecnológico, que podría llegar al 100% si se quisiese, pero como mínimo el 75%, una factura del centro tecnológico a la empresa por los costes que le ocasiona a ese centro tecnológico su propio personal que va a desplazar a la empresa. Y luego tendríamos otro 25% para otro tipo de gastos en que incurriese la empresa. Bueno, como todas las convocatorias, que además viene recogido en las bases, todas las convocatorias de I+D, los criterios de valoración están agrupados en 3 apartados: grado de innovación y calidad científica tecnológica del proyecto, impacto y concordancia del proyecto con políticas regionales y la implementación y planteamiento y desarrollo del proyecto.
Aquí, dependiendo de si es modalidad 1 o 2, hay pequeños matices, porque en uno se valora el personal propio, en otro la calidad o el centro que participa, pero bueno, son a grandes rasgos son muy comunes al resto de proyectos de I+D. Y al igual que en el resto de convocatorias, hay que alcanzar de 100 puntos un mínimo de puntuación de 50 puntos y en cada uno de los subcriterios como mínimo 15 puntos. Si no, se consideraría que el proyecto no tiene una calidad adecuada y no se subvencionaría. Esta convocatoria, como todas las que tenemos, es en concurrencia competitiva, con lo cual, si hubiese más proyectos que el presupuesto, más la posible ampliación que dispusiésemos, no tuviésemos presupuesto para subvencionar a todos con el máximo de intensidad, haríamos una prelación y subvencionaríamos hasta agotar el presupuesto a aquellos que tuviesen una mayor puntuación. Y por mi parte, nada más. Yo no sé si ya hay alguna pregunta o si no, abrimos ahora el turno de preguntas. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta. Sí que es verdad que, bueno, abrimos ahora el turno de preguntas y es el momento de aclarar todas las dudas que haya. Así que os animamos a participar escribiendo, o también podéis levantar la mano y os damos permisos para, para hablar y veros. No sé si quieres insistir en alguna cosa más, Jaime, de lo que has expuesto. Bueno, principalmente que esto es un proyecto de investigación industrial, o sea, que está marcado en la tipología de ayudas de proyectos de I+D como un proyecto de investigación industrial, de los que la mayoría de las empresas están muy habituadas a presentar. Lo que pasa es que aquí tiene esas características específicas, que el proyecto o bien se hace en la empresa o en un centro de conocimiento, y que algo fundamental es esa movilidad, un requisito, esa movilidad de personal en una dirección o en la otra, que es otro de los objetivos, esa transferencia de conocimiento, ese conocimiento mutuo que debe haber entre la ciencia, entre el sector de conocimiento y el sector empresarial, el sector industrial. Vale, perfecto. Bueno, no sé si hay... Pues de momento no tenemos ninguna pregunta, no obstante, las miraremos y las contestaremos si tenéis alguna pregunta después. Eva, cuando quieras, cerramos la jornada contigo. Pues muy poco más ya que añadir, simplemente bueno, pues destacar lo innovadora de la convocatoria, como ya adelantó el consejero. La verdad es que el concepto de movilidad siempre había venido más desde la academia, ¿no? Desde el conocimiento. Era ahí donde surgía la iniciativa. Y aquí, bueno, pues de una forma muy innovadora, la Consejería de Ciencia ha querido que sea la industria, como bien decía el consejero, la que, bueno, pues tomara esa iniciativa y la que propusiera la movilidad. Estamos muy ilusionados con que realmente esto pueda ahondar más en esa relación mutua. Y como es una convocatoria nueva, pues aunque siempre nos tenéis a vuestra disposición, bueno, pues todo el equipo estamos, bueno, pues de alguna manera abiertos a tener reuniones, bueno, pues llamadas, lo que necesitéis para aclarar cada casuística. Tenemos hasta el 10 de septiembre. Sabemos que bueno, está agosto por el medio, pero nosotros estamos aquí. Siempre habrá una persona del equipo para atender las dudas sobre la convocatoria. Y pues muy esperanzados que realmente este piloto pues tenga buenos resultados para así bueno, pues poder seguir intentando aunar estos dos mundos que creemos tan importantes para que Asturias avance en ese proceso de innovación. Así que por mi parte nada más, consejero, muchísimas gracias por estar aquí además con tu agenda todo el tiempo y bueno, seguramente que las empresas así lo valorarán. Mira, hay una persona, hay Sí. una consulta. Sí. Hay una consulta, María Belén Prendes nos pregunta, ¿una persona vinculada a la universidad cómo debe cambiar sus condiciones contractuales? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, aquí podría haber un proyecto de la universidad con una empresa. Y si la universidad desplaza a una persona a la empresa, tiene que ser personal de la propia universidad. Tiene que ser personal investigador de la universidad, contratado por la universidad y que realice la actividad en la empresa.
Y la otra opción, la otra modalidad es que una persona de la empresa que está trabajando en la empresa, que sea contratada por una empresa, un investigador de una empresa, vaya a la universidad y esté desarrollando el proyecto en la universidad. Pero la relación laboral tiene que ser en la modalidad 1 personal contratado por la empresa y en la modalidad 2 personal contratado por la universidad o, bueno, centro tecnológico, centro de investigación. Vale, no sé si ha quedado claro, María Belén. Si quieres, te he activado el micro por si quieres plantear alguna duda. Sí, gracias. No tengo cámara, aviso. Vale, nada, no te preocupes. La duda que me entra es, si nosotros tenemos un personal que está contratado en la universidad, que tiene contrato, personal investigador, becario, demás, y lo queremos enviar a la empresa, a una empresa con un proyecto que ahora mismo se va a terminar, pero va a comenzar otro. El contrato es con la universidad, pero como el 75% del proyecto puede ir a cargo de esa persona que se desplaza, la duda que nos surge siempre es ¿quién paga a esa persona? Esa persona es siempre personal de la universidad y le paga a la universidad. Y después la universidad le pasaría un presupuesto, una factura a la empresa, que la empresa pagaría como una subcontratación externa, como una colaboración externa. Y a nosotros en el proyecto, al final, la empresa nos va a presentar ese 25%, si es que los tiene, de costes suyos, y una factura de la universidad por esa estancia, por ese personal. Pero la vinculación laboral es siempre de ese personal con la universidad. No hay un movimiento de personas de una entidad a otra. Las personas siguen de donde partieron, ¿no? Las que están en la universidad, y luego la manera del pago es que la universidad emitirá una factura a la empresa para cubrir esos gastos. Vale, de acuerdo. Con eso ya me vale, es que era la duda que teníamos. Perfecto. Gracias. Gracias. Tenemos otra consulta, Jaime. Ignacio Vigil, en el ámbito de Asturias para los centros tecnológicos. No. Nos gustaría que fuese Asturias, que queremos potenciar sobre todo los centros de conocimiento asturianos, pero no podemos limitar esa subcontratación a un centro de fuera. Puede ser con algún centro de cualquier parte de Europa o del mundo, vamos. No hay limitación. Perfecto. Muy bien. Pues nada, parece que de momento no hay más preguntas. Creo que damos por finalizada la jornada, si no tenéis nada más que añadir. Y nada, comentaros lo que os dije al principio, que dejaremos la grabación colgada en nuestro canal de YouTube y os lo pasaremos también por correo electrónico, tanto el vídeo como las presentaciones. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Que tengáis un buen día. Gracias. Vale, muchas Muy bien, gracias. gracias. Gracias, consejero. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.